La Junta Departamental de Montevideo eligió a Ana Claudia Agostino como nueva defensora del vecino. La decisión fue tomada por mayoría simple tras un proceso que insumió 3 instancias de debate y votación en el órgano departamental. Tal como indica la nueva normativa vinculada a la Defensoría del Vecino, el cargo lo ejercerá por 5 años no prorrogables. Agostino es egresada de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de la República, trabajó como coordinadora en los programas de Naciones Unidas para el Desarrollo, también formó parte de Ulises Unidos y fue miembro fundadora de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos para el Desarrollo. La candidatura de Agostino fue presentada por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, integrada por 90 organizaciones no gubernamentales del país. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Ana Agostino, defensora del vecino. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias por la invitación. Justo asumir el cargo en año electoral no es un tema menor y con una realidad de la capital del país bastante compleja. ¿Coincide con esto? Justamente voy a asumir el 2 de junio, sí, exactamente. Al día siguiente de las elecciones internas. Y todo este año va a estar marcado por la campaña electoral y el año que viene también va a haber elecciones municipales y departamentales. Pero creo que no es problemático porque la realidad cotidiana de las vecinas y los vecinos que los lleva a presentarse frente a la Defensoría no necesariamente tiene por qué estar afectada por el proceso de la campaña. Es decir, la posibilidad de que la gente se manifieste porque tiene un problema y porque no lo resolvió el órgano competente, que puede ser un municipio o que puede ser la intendencia, y que lleva a que esa persona finalmente se presente a la Defensoría, creo que va a ocurrir con independencia de los procesos electorales que vamos a vivir en estos próximos meses. Asume el 2 de junio, pero ya está recorriendo Montevideo. Sí, estamos haciendo una transición con Fernando Rodríguez, el actual defensor del vecino, muy interesante porque en esta semana en particular hemos estado reuniéndonos con los municipios. La semana pasada estuve también en uno de los cabildos, fui al cabildo del municipio C, que es la zona del Prado. Bueno, cada municipio es mucho más que un barrio, ¿no? Pero el cabildo, el municipio está ubicado en el Prado. Y esta semana también nos reunimos con varios de los alcaldes, alcaldesas. Las reuniones fueron muy interesantes, viendo cuáles son las temáticas que cada uno de esos municipios aparecen como más problemáticas, ¿no? O que los alcaldes han tenido mayores demandas o mayores dificultades incluso para resolver. Y ayer además también tuvimos una reunión muy interesante porque la Defensoría, una de las tareas que ha hecho a lo largo de estos 7 años que ella lleva, cuando llegan reclamos o quejas de vecinos, hace una investigación sobre esa problemática. Y entonces, en algunos casos, busca resolver la problemática mediando o haciendo que los distintos actores se sienten a una mesa y ver cómo se puede resolver. Ahí, por ejemplo, hay un caso bien interesante de un basural en Capitán Tula que se logró erradicar con participación de varios actores. Y a raíz de esa experiencia positiva, ayer tuvimos una reunión en el hipódromo de Maroñas, donde participaron los vecinos y vecinas de la zona, concejales, el comunal de la zona, Hípica Rioplatense, la empresa, el CAIF de la zona, el centro de salud, viendo, bueno, acá hay un problema serio, porque en realidad el basural en la calle de atrás del hipódromo ocupa toda la calle. Y hubo manifestaciones muy interesantes, mucha disposición, creo que ese basural se va a erradicar. Y entonces esta posibilidad que tiene la Defensoría de ver los problemas que llegan planteados por vecinos, pero que permiten juntar en una misma mesa distintos actores y resolver de una manera que no necesariamente implica el observar negativamente que alguien no cumplió, sino decir, bueno, hasta ahora no se cumplió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, veamos cómo se puede resolver. Y respecto a la institucionalidad, porque
Es una institución nueva la Defensoría del Vecino, que desde el principio está Fernando Rodríguez. ¿Con qué equipo de trabajo cuenta? ¿Cuál es la institucionalidad? Sí, sí. ¿Es una institucionalidad fuerte? ¿La gente la conoce, no la conoce? Ahí hay distintos datos. Por ejemplo, la Defensoría hizo un estudio sobre cuánto es conocida la Defensoría, y en algunas zonas de Montevideo, según este estudio, hay un 60% de personas que contestan que la conocen, en otras zonas hay un 30%, entonces hay una gran diversidad. Creo que, personalmente, que la Defensoría todavía tiene que hacer un trabajo de darse a conocer mucho más y que la ciudadanía sepa cuándo la puede usar, cómo la puede usar, que puede recurrir a ella, que hay sin costo, que hay un teléfono gratis para poder comunicarse con la Defensoría, que puede entrar en la página web y presentar su reclamo, es decir, toda esa información que cada persona en Montevideo no tenga que buscarla, sino que naturalmente el conjunto de la ciudadanía diga, bueno, yo voy a usar la Defensoría, está ahí, es una institución creada para fortalecer la participación ciudadana y los derechos de la ciudadanía. Entonces, ahí hay un desafío en cuanto a darla a conocer. El otro que tú me preguntaste es el de la institucionalidad. Y es una institucionalidad por el momento débil, porque la Defensoría se crea, Fernando es electo en el año 2006, asume a fines del 2006, en diciembre, y hasta ahora no ha tenido un equipo propio, digamos. O sea, todas las personas, es un equipo que viene trabajando, es un equipo que ha llevado adelante una tarea intensa, pero son pases en comisión, pasantes y algún contrato de servicio. Entonces, no hay un equipo que sea efectivamente el equipo de la Defensoría, que le permita dar continuidad, que trascienda los periodos donde cada persona es cada electa. 5 años cambia todo. Hay voluntad del equipo de continuar, pero claramente los pasantes tienen un tiempo limitado, ya sea de UTU, vamos a tratar también... ¿Y se va a redefinir ese tema del presupuesto para que la Defensoría efectivamente pueda tener una institucionalidad más fuerte? Bueno, y hay uno de los desafíos que tengo por delante, sí, unas negociaciones para poder establecer un equipo más permanente, ¿no? Depende de la Junta Departamental de Montevideo, que defina esto, ¿verdad? Que defina la asignación de recursos, hay una partida asignada a la Defensoría del Vecino y que esa partida se puede... Hasta ahora, además, hubo proyectos con cooperación internacional que permitieron hacer investigaciones, hay algunos temas que fue tomando la Defensoría que se profundizaron y se elaboraron propuestas de política pública, y esas investigaciones en general se hicieron con cooperación internacional. Entonces, ahí el hecho de depender de fondos exteriores también es una dificultad, ¿no? O sea, uno sin duda es importante porque permite además establecer vínculos y conocer las experiencias de esos otros países, porque las defensorías en distintas partes del mundo, hay algunos lugares donde están muy establecidas y tienen una experiencia muy rica, y en estos años además la Defensoría ha sido parte de la Federación Iberoamericana de Defensorías del Pueblo. Entonces, sí, ahí hay toda una experiencia acumulada en América Latina, claro, muy interesantes. Muchas experiencias, sí. ¿Cuánto de la agenda de la Intendencia? Cuando digo de la agenda de la Intendencia es, yo he visto estudios que ha hecho la Administración Municipal donde señala que lo que más se quejan los montevideanos es de 3 temas fundamentales. Uno es la basura, por supuesto, el otro es el tránsito y el otro es la relación de la Intendencia con sus trabajadores, con ADEOM. ¿Cuánto de esa agenda es parte de la agenda de la Defensoría del Vecino y cuánto no? Claro, el último, el que tú decís de la relación de la Intendencia con sus funcionarios, ese está excluido específicamente del decreto. O sea, el decreto establece que la Defensoría tiene que ver con un proceso de profundización de los derechos de la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con servicios, etcétera, que son provistos por ya sea la Intendencia, los municipios, pero no lo que tiene que ver con esos funcionarios, o sea, con la Intendencia hacia adentro en su funcionamiento. O sea, que eso está excluido del trabajo de la Defensoría.
El tema de la basura, obviamente que hay reclamos de la basura que llegan directamente a la Defensoría cuando no hay respuesta, porque este es un elemento importante, o sea, para llegar a la Defensoría la persona tiene que haber presentado un reclamo directamente, ya sea en el municipio o en la Intendencia, y si no hubo respuesta o si la respuesta fue insatisfactoria, ahí puede presentarse a la Defensoría. El tema de la basura está presente, no es de los que más se ha planteado, y el tema del tránsito también está presente. Sin embargo, los que aparecen con mayor frecuencia en los reclamos que se presentan frente a la Defensoría son arbolado, tributos y contaminación acústica. Y respecto a tributos, ¿qué aspectos de los tributos? Por ejemplo, que a la persona le cobraron de más o que no lo puede renegociar porque lo que implica en el atraso, la acumulación de multas es tal que la persona no la puede negociar o que efectivamente eso no correspondía. Como una especie de mediación, de ayuda de la Defensoría. O entiende que no le están cobrando correctamente. Y en esos casos, ¿qué rol puede jugar desde la Defensoría? La Defensoría lo que hace es, frente a cada caso que llega, en primer lugar, corroborar que efectivamente ahí hay un trámite que se inició y que no tuvo respuesta, y a partir de ahí una búsqueda de información de los distintos actores, y además el decreto establece que todos los organismos tienen la obligación de dar la información a la Defensoría. Entonces la Defensoría está en una muy buena posición para pedir toda la información de manera de poder armar un cuadro sobre qué es lo que ha pasado en ese caso y, en primer lugar, intentar mediar o resolverlo, y cuando eso no se logra, la Defensoría tiene la posibilidad de emitir lo que se llama la recomendación, que es el instrumento fundamental, que es recomendar al organismo responsable actuar de determinada manera. No es vinculante, o sea, el organismo puede decir no lo hago, pero sin duda el hecho de que haya una recomendación tiene un peso importante. Y si mirás el informe, hay un alto número de casos donde la recomendación efectivamente se llevó adelante. Hay otros que no, y en algunos casos por ejemplo, en tránsito es donde ha habido más dificultades para que se llevaran adelante las recomendaciones. Seguramente a mucha gente que está mirando y que escucha dice contaminación acústica, y llama la atención, y es de las cosas que los montevideanos más se quejan. Contaminación acústica es otra manera de hablar de ruidos molestos. Claro, digamos, exactamente, ¿no? O sea, es una manera más sofisticada. Claro, pero son los ruidos molestos. Y, por ejemplo, en la reunión con el alcalde del municipio CH, que es la zona de Pocitos, Punta Carretas, Parque Valle, es uno de los principales, él nos decía, los boliches. Los boliches, él decía, es uno de los principales problemas que él enfrenta de manera cotidiana, pero los ruidos se manifiestan de muchas maneras. En el municipio que está en General Flores y que implica muchos barrios, ahí el ruido molesto tiene que ver más con camiones que entran y salen de determinados lugares, que empiezan, o las mismas ferias vecinales, que empiezan a cargar, armar las carpas a las 4 de la mañana. Claro. Entonces, todos esos que hacen, bueno, por supuesto que las motos, y hay sobre este tema se hizo un estudio en profundidad, se elaboró una publicación y hay una ley que lo único que falta es reglamentarla. Para poder actuar, porque muchas veces el problema es cómo actuar cuando es claro que hay determinados decibeles que se aceptan, otros que no, pero no siempre es posible actuar para modificar esa situación. Es como que no hay una valoración de algo trascendente, el tema de los ruidos, pero es algo que la gente se queja mucho. Es decir, en la escala de decir, bueno, tengo que hacer una agenda de problemas. Bueno, hay mucho ruido, pero como que no hay mucha atención, no se le da mucha atención. Por algo la ley
efectivamente no está reglamentada. Sí. Sin embargo, cuando uno ve las quejas, a mí me llamó la atención, yo vi el informe, me llamó la atención que aparezca sistemáticamente el tema de los ruidos molestos en la ciudad. En realidad, cuando tú miras el informe y en las charlas con los alcaldes y las alcaldesas en esta semana, el principal problema que manifiestan tanto los responsables de los municipios como la población son problemas de convivencia. No son problemas a resolver. Obviamente que sí, que hay responsabilidades en muchos de estos temas de las autoridades, pero los problemas de convivencia entre vecinos con un comercio, los vecinos con los feriantes de su casa, o sea, el tema de las relaciones humanas, sobre cómo resolvemos como seres humanos un problema que nos afecta de distinta manera a cada uno, que hay intereses particulares y que hay intereses que en algunos momentos entran en conflicto. ¿Cómo resolver eso? Ese es quizás el mayor problema que enfrenta la Defensoría del Vecino, porque es cierto, muchas situaciones tienen que ver con incumplimiento de normas o servicios que no se llevan adelante de la manera que corresponde, pero cómo vivimos en sociedad, cómo nos relacionamos, genera la mayor cantidad de dificultades que llegan finalmente a manifestarse en problemas que parece que hay que intervenir, incluso en algunos casos con la ley, ¿no? Pasado el 2 de junio volvemos a conversar. Muchas gracias por haber venido. Nosotros los invitamos a seguir con más Infoteneo.